Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana de Medici. Ella fue una princesa de la casa Medici que vivió en medio de las intrigas familiares que fueron surgiendo a su alrededor, siendo apenas recordada por ser una de las hermanas de la reina consorte de Francia, María de Medici. Esta biografía es realizada por petición de Marc, Rubio y Martín. Ana de Medici y de Habsburgo-Jagellon nació el 31 de diciembre de 1569 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del Gran Duque Francisco I de Medici y de la primera esposa de este, la Gran Duquesa Juana de Austria. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Ana la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era Gran Duque de Toscana, siendo su abuelo Cosme I de Medici quien gobernaba en ese momento. El nacimiento de Ana sería una gran decepción para sus padres, debido a que sus progenitores ya habían tenido anteriormente 2 hijas, Leonor y Rómola, pero esta última ya había fallecido para entonces, convirtiéndose por ello Ana en la segunda hija del matrimonio. La niña tuvo una infancia normal, pese a vivir de cerca la gran infelicidad conyugal de sus padres, los cuales mantendrían un matrimonio muy infeliz. También vería cómo muchos de sus hermanos menores morían a una edad muy temprana. En el año 1574, su abuelo, Cosme I de Medici, falleció, convirtiéndose así su padre Francisco en el nuevo Gran Duque de Toscana. Pero pese a la nueva posición de sus padres, su matrimonio no mejoró, estando este marcado por las infidelidades de su padre y por la culpa que sentía su madre por no poder concebir un hijo varón sano. En el año 1578, su madre, la Gran Duquesa Juana de Austria, falleció tras caerse por las escaleras mientras se encontraba de nuevo embarazada, aunque según algunos rumores de la época, aquella caída no fue accidental, sino que todo había sido ideado para que su marido se quedase viudo y se pudiese casar con su amante, la noble italiana Bianca Capello, casándose a la pareja poco después de producirse este terrible accidente. En el mismo año en el que falleció su madre, su padre, el Gran Duque Francisco, propuso a Ana para que se convirtiese en la prometida del archiduque Carlos de Austria. Con motivo de tales negociaciones matrimoniales, se tuvo que pedir una dispensa papal, ya que ambos prometidos compartían lazos de sangre muy estrechos al ser primos hermanos. Debido a que la madre de la princesa, la Gran Duquesa Juana de Austria, era la hermana del conde de Tirol, Fernando II de Austria, que era el padre del archiduque Carlos. Pese a recibir la aprobación tanto del papado como la del rey Felipe II de España para poder celebrar tal unión, por razones desconocidas su compromiso se rompió cuando las negociaciones matrimoniales ya estaban muy avanzadas. Incluso ambos prometidos ya habían intercambiado entre sí una serie de retratos y de regalos, pero finalmente este matrimonio no se acabaría celebrando. Aunque según cuentan los rumores, el compromiso se acabaría rompiendo debido a que la familia Habsburgo se negó en rotundo a que un miembro de su familia se casase con la hija de un asesino, ya que veían a Francisco de Medici como el culpable de la muerte de su primera esposa, la Gran Duquesa Juana de Austria. Tras aquel compromiso fallido, su padre buscó un nuevo prometido para Ana, iniciándose unas nuevas negociaciones matrimoniales para comprometerla
con el duque Carlos Manuel I de Saboya. Pero una vez más, aquellas negociaciones también acabarían fracasando, y el duque Carlos Manuel se acabaría comprometiendo poco después con la infanta española Catalina Micaela de Austria, que era la hija del rey Felipe II de España. Ana, quien siempre había sido una princesa un tanto frágil y delicada, enfermó repentinamente poco después de ser rechazada por su segundo prometido, y su salud empeoraría en cuestión de pocos días, algo que preocupó mucho a su hermana mayor, Leonor, quien le mandó una carta a su padre, el gran duque Francisco, para que acudiese lo antes posible a la ciudad de Florencia y así poder despedirse de la princesa, debido a que Ana se encontraba muy grave y su progenitor estaba atendiendo ciertos asuntos lejos de dicha ciudad. Pero para su desgracia, la princesa acabaría falleciendo pocas horas después de que su hermana hubiese enviado aquella carta a su padre, muriendo el 19 de febrero de 1584 a los 14 años de edad. La muerte de Ana sería muy sentida por su familia, especialmente por su hermana mayor, Leonor, ya que ambas hermanas habían permanecido muy unidas desde su infancia. Los restos mortales de la princesa fueron enterrados en la capilla de los Medici de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, en Italia. En el año 1857 se realizaron una serie de estudios sobre los cuerpos de la familia Medici que se encontraban en dicha capilla, y los investigadores quedaron fascinados con lo bien conservado que se encontraba el cuerpo de Ana, siendo descrito de esta manera: cuerpo bien conservado, con carne disecada, adherida a los huesos, pero faltando pelo, tan solo se conservan algunas trenzas. El vestido de seda azul se encuentra muy desgarrado, al igual que el encaje que se encuentra alrededor de su cuello. No hay mucho más que decir sobre Ana. Ella fue la típica princesa de su tiempo que parecía estar destinada a contraer algún buen casamiento para así cumplir con sus deberes como princesa, la de ser una buena consorte y asegurar la sucesión de su marido. Pero ella sería una muchacha un tanto débil como la gran mayoría de sus hermanos y acabaría falleciendo a una edad muy temprana, siendo su muerte muy sentida por su hermana Leonor, con quien llegaría a estar muy unida. Ana es un personaje que pasa prácticamente desapercibido por la historia, sino tan solo recordada por ser una de las hermanas de la reina consorte de Francia, María de Medici, pasando así por la vida y por la historia sin pena ni gloria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana de Medici. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc Rubio y a Martín Tello también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál de las tres hermanas os han gustado más, si Leonor, Ana o María de Medici. También quisiera felicitar por su cumpleaños a 2002 René y agradecer a Raúl Ávila su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.